Ultranoticias con Javier Solórzano. Periodismo que genera valor a México. Periodismo que genera valor a México. Rina Musaldi, internacionalista. Ella tiene una colaboración verdaderamente atractiva e interesante en el canal del Congreso. Y ella estuvo atentísima de las elecciones de Venezuela y está con nosotros. Rina, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo has estado? Ay, Javier, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Cómo has estado? ¿Qué pasó ayer en Venezuela? Pues claro que no pasó ayer, no sé, no pasó, entiendo, en la suma de las cosas, pero ¿qué lectura le das al triunfo del 10% del señor Hugo Chávez sobre Enrique Capriles? Pues mira, yo creo que sí hay varias lecturas o lecciones que debemos de hacer en términos de democracia, en términos para la oposición y sobre todo para Enrique Capriles. Para Hugo Chávez también hay mucho que decir y sobre todo también para el proyecto geopolítico del ALBA. Déjame darte algunos mensajes clave. Mira, yo pienso que Hugo Chávez efectivamente tiene una victoria clara con 10 puntos de ventaja, pero para muchos fue una lección en donde pues gana la democracia formal, pero para muchos otros se da un golpe a la democracia. Se alarga una dictadura que ha utilizado la figura de la reelección indefinida gracias a una enmienda constitucional del 2009 y que hace que Hugo Chávez lleve en el poder desde 1999 y que busca extender su mandato a 20 años de gobierno. Y en ese sentido, Javier, pues no creo que esto pueda ser una fiesta para la democracia cuando tenemos una concentración excesiva del poder político en una sola figura o bien en alguna cúpula del poder. Y bueno, es un resultado que no debe de sorprender mucho porque estamos hablando de un presidente que en su condición de presidente busca la reelección y eso lo aventaja, le da una ventaja de entrada, pero pues recaen en él todos los hilos del poder. El ejército concentra medios de comunicación, tiene la mayoría de los asientos en la Asamblea Nacional y contó con el erario público para financiar su campaña. Entonces, de alguna manera, pues, tenemos pues que para la democracia esto no es una buena noticia. En otro sentido, hay grandes retos para la oposición. Yo pienso que el fracaso de Capriles hoy puede ser la victoria en un futuro no muy lejano, tal vez más próximo de lo que todo el mundo crea debido a la enfermedad de Hugo Chávez, que ha estado cobijada por el secretismo de Estado. Un fracaso de Capriles que creo que hay que decirlo, Javier, pero a través de una campaña exitosa para la oposición. Finalmente la oposición encuentra a su gran líder y esto es una verdadera ganancia justamente cuando Chávez no ha preparado la sucesión política ni un nuevo liderazgo, todo recae en él. Entonces, lo que podemos decir es que Capriles ya probó que drena rentabilidad política, conquista 6 millones de votos, que eso es mucho, y que de alguna manera estamos viendo que hay una distancia que se acorta, ¿no?, frente a Chávez. Y bueno, finalmente una oposición que ha estado muy dividida durante la primera década chavista, pero que se cuestiona a través de la figura de Capriles y que tiene su gran parteaguas con estas elecciones parlamentarias del 26 de septiembre del 2010, en donde conquista 67 de los 165 escaños de la Asamblea Legislativa, si es que no me equivoco. Entonces, yo creo que aquí es importante. Ahora, varias cosas, la oposición tiene que mantenerse unida alrededor de la mesa de unidad democrática, tiene que mantener encendida esta flama. ¿Cómo le hacemos para mantener encendida y avivar esta flama de los 6 millones de votantes a favor de Capriles para ahora 6 años de gobierno más? Pero además también muchas cosas pueden suceder, Javier. Yo creo que hay que estar preparados porque nadie sabe si Hugo Chávez va a culminar con su mandato hasta el 2019, debido a que conocemos que está enfermo, pero no sabemos los detalles ni la condición verdadera de su estado de salud. A ver, Rina, algunos de los asuntos que aparecen. Uno de ellos, durante mucho tiempo, la oposición venezolana no lograba cohesionarse con un candidato. Claro. Ahora lo tiene. Me pregunto, ¿no volveremos a ese flujo del pasado, ya que acabó la elección, y Capriles sea un buen líder, un buen interlocutor, pero otra vez la oposición venezolana no encuentre procesos de cohesión interna que a estas alturas son importantísimos para las elecciones departamentales o para las elecciones municipales? Mira, efectivamente, yo creo que el gran reto es cuál es la estrategia ahora que tiene la oposición, habiendo fracasado Capriles, para los próximos años. Y eso es algo que vuelve a meter ruido, hay que ver cómo está la situación. Oye, Rina, sí, 2 veces me ha llamado la atención que has dicho fracaso de Capriles. ¿Sí es fracaso?
No, fracaso de Capriles en términos, ortodoxos de las urnas. Ah, sí, claro, de la derrota. Sí, de la derrota, sí, claro, o sea, la derrota de Capriles en las urnas el 7 de octubre. Ajá. Pero como yo te digo, o sea, para mí el fracaso de Capriles puede ser la victoria en el futuro, sí. ¿no? Posiblemente en un corto plazo de la oposición. Entonces se debe de mantener unidos alrededor de la mesa de unidad democrática, pero además también yo creo que una de las grandes lecciones, Javier, es que para Hugo Chávez está muy claro que hay 6 millones de personas que votaron en su contra. Sí, claro, sí. Que tienen una Venezuela polarizada, una Venezuela dividida, y que ahora hay una oposición más organizada. En ese sentido, la victoria de Capriles, porque fortalece la oposición y porque finalmente encuentran ese liderazgo que no lo tuvieron durante muchos años. Ya es un líder que probó tener rentabilidad política y eso yo creo que lo deben de seguir manteniendo. Ahora, también entendamos una situación económica muy desgastada en Venezuela, en donde pues Capriles va a tener que seguir haciendo hincapié. Tenemos una crisis agropecuaria enorme, importación de alimentos creciente, déficit en materia de vivienda, hiperinflación del 25% o más, un racionamiento, ¿no?, eléctrico del consumo, y entonces todo esto en un panorama que se conjunta con la criminalidad y la inseguridad. Entonces, de alguna manera, la oposición va a tener que mantener viva pues esa bandera del descontento para poderla capitalizar más adelante. Entonces, yo creo que finalmente, más tarde que temprano, ¿no?, la democracia saldrá ganando y Capriles podrá, ¿no?, buscar una nueva oportunidad para llegar hasta el 2019, porque estamos hablando de un candidato muy joven, ¿no?, o tal vez antes, dependiendo de qué pase con la enfermedad, ¿no? Sí, claro, esa es la otra variable. A ver, en términos de este secretismo que se ha mantenido la enfermedad de Hugo Chávez, yo recuerdo haber leído informes que decían que no aguantaba de aquí a marzo del año que entra. La información que tú tienes o de lo que tú has podido ir recuperando, de fuentes de a de veras, ¿no? ¿Tienes alguna hipótesis de lo que puede pasar ahí? Pues mira, la verdad es que sí se han manejado muchas dudas y muchas conjeturas, pero efectivamente, o sea, alrededor de la enfermedad del presidente todopoderoso, pues se ha impregnado el juego electoral y bueno, sigue esta secrecía de Estado, ¿no? Hay muchas cosas que se dicen, algunas gentes dicen que ya está en su fase terminal y otras no. Entonces, aquí lo importante es que lo que se jugó ayer en Venezuela, Javier, y creo que esto hay que dejarlo claro, es que también se jugó el destino de otra parte de los países de América Latina. Me estoy refiriendo a los países del ALBA. Es decir, no nada más los países del ALBA están bien preocupados por la enfermedad del presidente. Digo, sí es una victoria a corto plazo, pero también les da miedo qué vaya a pasar con la enfermedad del presidente. A lo mejor no termina su gobierno hasta el 2019 y eso implicaría una derrota a todos los países como Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Cuba, que de alguna manera se han financiado pues esta gran bonanza petrolera y de este proyecto geopolítico que Chávez busca exportar a otros países. ¿Brasil juega algo en todo eso, siendo que es un gobierno por definición de izquierda o no? Mira, Brasil jugó en la elección en la medida en que Enrique Capriles se ha dicho que está a favor, por así decirlo, es un gran admirador del proyecto de Lula da Silva en Brasil, o sea, tiene un proyecto centro-izquierda y en esa medida se coloca como un gran admirador de Brasil en contra de lo que muchos pensaron como Estados Unidos. Y en ese sentido también no fue una campaña que polarizó mucho, porque su foco de atención fue pues el grande gigante sudamericano. Sí, esa es la otra. Bueno, Rina, seguiremos leyéndote y viéndote y muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias, Javier, un saludo y muchas gracias por la invitación. Hasta luego, Rina. Hasta luego. Rina Musali, internacionalista, elecciones en Venezuela. Ella es quien se encarga en el canal del Congreso de los asuntos de difusión, de atención internacional a través de las pantallas del muy visto canal del Congreso. Entra a ultra.com.mx. Información en tiempo real.